Organización, jurisdicción y competencia de los circuitos laborales en Venezuela. Luis Enrique Rosales para Derecho Procesal del Trabajo. Organización y funcionamiento de los tribunales laborales como circuitos judiciales. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos define que la jurisdicción laboral será ejercida por los tribunales del trabajo. Dichos tribunales son tribunales del trabajo que conocen en primera instancia, tribunales superiores del trabajo que conocen en segunda instancia y el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. También reza cómo estará organizado el circuito judicial, integrado por el Tribunal del Trabajo, que conoce en primera instancia, que a su vez estará conformado por los tribunales de sustanciación, mediación, ejecución del trabajo y los tribunales de juicio. Aunado a ellos, los tribunales superiores del trabajo, que conocen en segunda instancia. Los tribunales del trabajo que conocen en primera instancia serán unipersonales constituidos por un juez y un secretario, ambos profesionales del derecho. Y los tribunales superiores serán colegiados unipersonales. Los primeros estarán constituidos por 3 jueces y un secretario, y los segundos por un juez y un secretario, todos profesionales del derecho. Competencia de los tribunales del trabajo. La competencia por la materia. Son competentes para sustanciar y decidir asuntos contenciosos relativos al hecho social trabajo y a la prestación de personal de trabajo o servicios, inclusive los relacionados con intereses colectivos o difusos que no correspondan a conciliación ni al arbitraje, con excepción de los litigios entre funcionarios y la administración pública en particular, con excepción también de las solicitudes de calificación de despido fundadas en la estabilidad laboral, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación del trabajo, así como las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales de trabajo y seguridad social, y lo establecido en la Constitución y los litigios relativos a la aplicación de las normas de seguridad social. Competencia por el territorio. Se consideran competentes los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente. Es decir, no existe, como en otras materias, por ejemplo la civil, un domicilio convenido. Las demandas o solicitudes se propondrán ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Competencia funcional. La competencia funcional nos habla del funcionamiento de cada instancia. En el juzgado de sustanciación, mediación y ejecución se desarrolla la admisión de la demanda, la notificación y la audiencia preliminar. En el juzgado de decisión existe el procedimiento de audiencia o de juicio. En el juzgado superior, el mismo conoce las apelaciones emanadas de los órganos competentes a primera instancia y se desarrolla el procedimiento de segunda instancia. Como función y competencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social, existen conocer el recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, de protección de niña y adolescente y agrarios, conocer en alzada los recursos contenciosos administrativos de nulidad en materia ambiental y agraria, conocer el recurso de control de legalidad y las demás que establezcan la Constitución y las leyes. Competencia subjetiva, inhibición y recusación. Causales. Artículo 30 de la LOT. Por parentesco con las partes, por interés en el pleito, por recomendación y prestación de patrocinio, por sociedad de interés o amistad íntima, por prejuzgamiento sobre lo principal o accidental, por enemistad manifiesta contra el juez o el funcionario. El juez deberá inhibirse si está incurso en alguna de las causales anteriores o podrá ser recusado. Si el juez
conociere de algunas de estas causales, deberá inmediatamente abstenerse antes de la audiencia y constar en acta, que será remitida al juez superior. La recusación debe proponerse ante el juez recusado, que remitirá los autos al juez competente. En los casos de recusación de jueces de primera instancia, conocerá el juez superior. Si el juez superior es recusado, conocerá un juez de misma categoría. Para recusar al juez de sustentación, mediación y ejecución, deberá ser antes de la audiencia preliminar, así como al juez de juicio antes de la audiencia de juicio, y al juez superior antes de la audiencia ante el tribunal superior. El juez deberá dictar resolución en los casos de inhibición a quien corresponda conocer dentro de los 3 días siguientes al recibo de las actuaciones. Recibida la recusación, el juez a quien corresponda conocer de la incidencia fijará la audiencia dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción, con la finalidad de que comparezcan el proponente y el recusado, escuchar sus alegatos, y el juez decidirá en la misma audiencia si, si, si sin que fuere posible diferir para otra oportunidad en forma oral e inmediata. La inasistencia del proponente a la recusación se entenderá como desistimiento de la recusación. Cuando la recusación recayere sobre un funcionario, se tendrá un procedimiento especial previsto en el artículo 38 de la ley. Si la recusación o inhibición fuere declarada con lugar, conocerá el proceso en curso cualquier otro tribunal de sustentación, mediación y ejecución, o un tribunal de juicio, si los hubiera la jurisdicción de no haberlo, o si los jueces de estos tribunales se inhibieran o fuesen recusados, serán convocados los jueces suplentes en el mismo orden de designación. Cuando se trate de un juez tribunal superior del trabajo, el juez que hubiera decidido la inhibición o la recusación conocerá de la causa. Declarada sin lugar o inadmisible la recusación, o habiendo desistido de ella, el recusante deberá pagar una multa equivalente a 10 unidades tributarias, si no fuere temeraria, y de 60 unidades tributarias si lo fuere. No será admisible recusación sin que esté fundada en la ley. Diferencias entre la estabilidad laboral y la inmovilidad laboral. Basado en el criterio jurisprudencial, la principal diferencia entre la inmovilidad laboral y la estabilidad laboral radica en que la primera se da la primacía a la continuación forzosa en el trabajo del trabajador, mientras que en la segunda el patrono puede liberarse de su obligación de garantizar la permanencia del mismo a través del pago de las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso. Lo afirma también la magistrada Francelisa del Carmen Guedes en la sentencia de Sala Constitucional 1952 del 15 de diciembre del 2011, que a través del procedimiento a través del pago de las prestaciones sociales se renuncia al procedimiento de reenganche. Esto en la estabilidad laboral, pero debe ser de manera voluntaria, que dicha indemnización sea al trabajador que no haya propuesto la solicitud de calificación para obtener un orden de reenganche en el trabajo. Este criterio lo utilizó la ponente Carmen Alicia Zuleta de Merchan para sentenciar también en la sentencia de Sala Constitucional 839 del 17 de diciembre de 2015. Estabilidad laboral la adquieren los trabajadores a partir del primer mes, mientras que en la inmovilidad laboral la adquieren a partir del tercer mes de servicio al patrón. Como lo explicaba, cuando un patrono pretenda despedir
a un trabajador que tiene estabilidad laboral, deberá solicitar una calificación ante el Tribunal de Sustentación y Mediación del trabajo competente entre los primeros 5 días hábiles, por diferencia a la inhabilidad laboral que transcurre esa solicitud ante la Inspectoría del Trabajo. Los trabajadores contratados por tiempo indeterminado pueden ser despedidos sin justa causa en el primer mes de servicios. Durante este tiempo no gozan de estabilidad laboral. Y los trabajadores contratados por tiempo determinado o para una hora determinada gozan de inhabilidad laboral y de estabilidad laboral desde el primer día de sus labores hasta la finalización del tiempo de duración del contrato de la hora para la que fueron contratados. Procedimiento de estabilidad laboral. El procedimiento de estabilidad laboral se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadoras. En su artículo 89, comienza con la solicitud del patrono al notificar al juez de primera instancia cuando despida a un trabajador junto a la causa. Tendrá un lapso de 5 días para hacer esa notificación, si no se le tendrá por confeso y se considera un despido sin justa causa. El trabajador tendrá la oportunidad de acudir al juez demostrando su inconformidad y la causa injusta si ésta fuere, a fin de que el juez de juicio califique y ordene su reenganche. Si es a transcurrir el lapso de 10 días hábiles, perderá este derecho, pero así no los demás que correspondan, como las prestaciones sociales, por ejemplo. El juez deberá decidir de manera oral el fondo de la causa y aclarar con o sin lugar la solicitud del reenganche y el pago de los salarios. El procedimiento aplicable será el procedimiento previsto en esta ley, en la Ley Orgánica del Trabajo, y el procedimiento ordinario que se encuentra en la Ley Procesal del Trabajo. Si terminare la relación laboral por causas ajenas al trabajador o despidos sin justificación, y este manifestare no solicitar el reenganche, el patrono está en la obligación de indemnizarle con monto equivalente al de las prestaciones sociales. Esto es cuando hay indemnización. Si se declarara con lugar la solicitud de calificación y reenganche con pago de los salarios y el patrono no cumpliese de forma voluntaria, es decir, se negara a hacer ese pago, ese reenganche y el pago de los salarios caídos al trabajador, el juez de sustanciación, mediación y ejecución podrá embargar al patrono bienes por vía ejecutiva y este incurrirá en el delito de desacatos judiciales. Si el trabajador recibiere voluntariamente lo que le corresponde por concepto de sus prestaciones sociales, más un monto equivalente a estas por concepto de indemnización, no se llevará a cabo el proceso de estabilidad laboral. Esto lo decía la ponente Francelisa del Carmen Guedes en la sentencia 1952 en Sala Constitucional del 15 de diciembre del 2011. En caso de la aceptación de dicho pago por parte del trabajador, si se hiciere durante el procedimiento. Procedimiento ante la inhabilidad laboral. Los protegidos de la inhabilidad laboral, como lo contempla el artículo 420 de la Ley Orgánica de Trabajadores, Trabajadores y Trabajadoras, serán las trabajadoras que se encuentran en estado de gravedad, tendrán un lapso de 2 años después del parto de inhabilidad laboral. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta los 2 años después del parto también gozarán del mismo beneficio. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños menores de 3 años gozarán de la inhabilidad laboral por el mismo lapso de 2 años desde la fecha en que se adopta al niño. Los trabajadores con hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que les evite valerse por sí mismos. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo y en los demás casos contemplados en la ley. Para realizar un despido a un trabajador que goce de este beneficio, el patrono deberá hacer una solicitud de autorización
del despido, traslado o modificación de condiciones contempladas en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo. El patrono que pretenda despedir deberá solicitar una autorización ante el tribunal ante la inspectora o ante la Inspectoría General de el Trabajo dentro de los 30 días siguientes de la fecha a que el trabajador cometió la falta. El patrono hará un escrito ante el inspector del trabajo con todos los datos y dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud notificará al trabajador para que comparezca a una hora determinada. El segundo día hábil a su notificación para que dé contestación a la solicitud. La no comparecencia del patrono al acto de contestación se entenderá como desistimiento de la solicitud. De no lograrse la conciliación, se hará una articulación probatoria de 8 días donde se evacuarán las pruebas tanto el patrón como el trabajador compareciente y serán todas las pruebas establecidas en la ley que rige la materia procesal del trabajo. Terminada la etapa probatoria, tendrán 12 días hábiles para presentar sus conclusiones. Terminado el proceso establecido, el numerario interior inspector tendrá un lapso máximo de 10 días para dictar su decisión. La excepción a la solicitud de esta calificación previa está en el artículo 423 de la LOT y nos dice que la excepción a este procedimiento es que el trabajador haya incurrido en violencia que ponga en peligro la integridad física de otros trabajadores, del patrono del mismo y sus representantes, y pueda constituir un peligro para la seguridad de las personas. El despido durante el procedimiento, si el patrono en el curso del procedimiento despide al trabajador o trabajadora antes de la decisión del inspector, este ordenará el reenganche inmediato y el pago de los salarios caídos. El procedimiento de reenganche y restitución de derechos se encuentra contemplado en el 425 de la LOC. Si un trabajador es despedido, trasladado o desmejorado, tendrá 30 días para solicitar el procedimiento de reenganche ante la Inspectoría del Trabajo. El trabajador dirigirá un escrito con sus datos al inspector del trabajo, narrando los hechos. Por cierto, el inspector declarará la admisibilidad y de considerar que es cierto lo que narra el trabajador, ordenará el reenganche y la restitución inmediata de este trabajador. Un funcionario, en tal caso un funcionario acompañará al trabajador hasta el lugar del trabajo. Este funcionario le dará la oportunidad al patrón de que alegue y exponga sus fundamentos. Todo esto bajo un acta que dé seguridad a este acto. Si obstaculiza el trabajador, el patrono, la visita de este funcionario, el funcionario podrá solicitar la fuerza pública para realizar el procedimiento. Si persiste la obstaculización, los causantes, ya sea patrono, trabajadores o vigilantes del lugar, serán puestos a la orden del Ministerio Público por desacato judicial, por desacato de la decisión del inspector del trabajo. En el caso del reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso a alguno de los recursos contenciosos administrativos de nulidad hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida. Muchísimas gracias.